Nosotros teníamos un proyecto en mente que le propusimos a Maya, era el desarrollar la oficina técnica para de alguna forma aglutinar las diferentes tareas de aspecto más técnico que veníamos haciendo pues, otros compañeros, ¿no? Queríamos una figura que por un lado coordinara pues, los diferentes aspectos más puros de ingeniería. Estuvimos mirando diferentes ofertas académicas y la verdad que nos fue bastante fácil decantarnos por la opción de la ingeniería dual en el IMH, porque por un lado creíamos que la propuesta académica era buena, y se amoldaba muy bien además a nuestras necesidades de aquel momento, y por otra contábamos ya con experiencias positivas con la IMH, gente que venía de la formación profesional. Tenemos varios compañeros que han estudiado en la IMH y la verdad que en el 100% de los casos tenemos buena experiencia. Y luego a nosotros también pues eso, nos seducía porque nos venía muy bien la idea de alternancia, porque queríamos compaginar el trabajo, porque el proyecto había que empezar a desarrollarlo ya, pero queríamos compaginarlo con la formación, sobre todo en el tema de diseño y mecánica, y ha sido pues eso, una herramienta muy útil porque nos ha permitido compaginar ambas necesidades. Contratar a una persona para 4 años, implicarnos en su formación, no estamos buscando a alguien que simplemente se limite a ejecutar lo que otros manden. Yo creo que valoramos personas que sean capaces de gestionar proyectos, que comprendan los objetivos, que lo hagan suyos y que luego sean capaces de crear equipos multidisciplinares donde trabajemos pues, no solamente centrados en lo nuestro, porque el aspecto de ingeniería cada vez llega a más áreas de la empresa, como puede ser compras a la hora de definir los requisitos técnicos de los materiales a comprar. En nuestro caso es un gran apoyo para el área comercial, porque las ventas cada vez son más técnicas, es importante para los procesos de mantenimiento y por supuesto diseño y fabricación, que es igual hasta ahora donde más se ha empleado, ¿no? la fuerza de ingenieril. En un entorno tan cambiante, yo creo que cada vez el conocimiento está más fuera. Entonces las personas que entran, lógicamente, pues tienen que aprender ciertos aspectos de la empresa, pero luego gran parte de sus responsabilidades es ver lo que se está haciendo fuera, intentar destilar la información. Hoy por hoy hay muchísima información, hay que ser muy capaz de destilarlo y separar el grano de la paja. Y claro, eso exige que, por ejemplo, el inglés hoy por hoy sea ya es que es un requisito, no es un plus, sobre todo para ciertos trabajos de ingeniería, porque la inmensa mayoría de la información está en inglés y con las fichas técnicas están en inglés, y cuando hablas con el cliente muchas veces tienes que hacerlo en inglés, y con los proveedores en nuestro caso, casi en el 100% de los casos hay que hacerlo en inglés.